día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 14 de noviembre, le tenemos las noticias. Sin el aplauso del Poder Judicial del Estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó el decreto para promulgar la reforma judicial de Michoacán y aclaró que la modificación no tiene otra intención que democratizar este poder. El presidente del Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz García, señaló que la reforma constitucional del Estado tuvo omisiones respecto a la federal. Aclaró que jueces y magistrados no se van por ineptos o corruptos, sino porque no cumplen el perfil para ganar una elección. La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Fabiola Alanís Sámano, afirmó que los señalamientos del magistrado son parte de la resistencia que hay al cambio. A poco más de un mes de la presentación de las 9 reformas legales que contempla el Plan Morelos, se han aprobado 2, la judicial y la modificación al Código Penal para despenalizar el aborto. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, reconoció que la desatención de la aseguradora y la concesionaria provocaron el bloqueo de la autopista Siglo XXI por familiares de personas fallecidas y heridas en un accidente, pero informó que se logró un acuerdo. Tras la disminución en el monto de participaciones a municipios en octubre, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, aseguró que en noviembre y diciembre el recurso llegará completo, pero de haber algún cambio, se activará un fondo de compensación. El comisionado de Seguridad, Alejandro González Cusi, informó que la Arquidiócesis de Morelia albergará a los migrantes que improvisaron desde el viernes anterior un campamento frente a los juzgados cívicos. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 14 de noviembre, ya casi quincena, ya casi viernes, así es que pues una buena expectativa esperemos que tenga usted hoy para disfrutar este día, hacerlo productivo. Gracias por empezar con nosotros en este espacio para informarse de lo más importante que sucede en torno a Michoacán. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y si lo prefiere, bueno, pues ya estamos en el Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news. Y en este caso tenemos el noticiario tipo televisión. Así es que aquí quedamos a la orden. Soy su servidor Carlos Monge. Más adelante le damos lectura también a sus comentarios, críticas, sugerencias. Todo es bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y miren, esta mañana estamos arrancando a 9 grados, bajó 2 grados la temperatura respecto a ayer. Recordará que estuvimos arrancando la semana, pues el lunes estuvimos a 12 grados, los días previos de la semana pasada también rondamos los 12 grados en el arranque. Y bueno, luego bajó a 11 grados, así nos habíamos mantenido martes y miércoles. Pero hoy sí bajó la temperatura y estamos arrancando a 9 grados, así es que tómelo en cuenta, hace un poquito más de frío, no es mucho, pero sí va a requerir un suétercito, una chamarra. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día caluroso, va a ser un día soleado, vamos a alcanzar los 25 grados, de todas maneras vamos a llegar a los 25 grados, por ahí de las 2, 3 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Así pues, así amanecemos hoy, mañana también estaremos en esta misma lógica para que lo vaya previendo, se va a mantener esta temperatura y ya podríamos recuperarla de nueva cuenta el sábado, que según las explicaciones del meteorológico, bueno, se retomaría una temperatura por ahí de los 11 grados.
Con esto empezamos. Ayer finalmente el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó el decreto para promulgar la reforma al Poder Judicial de Michoacán y una vez más aclaró que la modificación no tiene otra intención, dice él, que democratizar este poder. Usted y yo, en el análisis que ya hemos hecho largamente en este mismo espacio, sabemos que es una manera de someter al Poder Judicial al Ejecutivo. Sabemos que es una intención, evidentemente, de que el partido hegemónico tenga todo el poder. Es Morena y sus aliados con su operativo en las urnas, como van a lograr poner a los abogados, a las personas que ellos determinen como jueces, como ministros, como magistrados, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Esa es la realidad. Todo lo demás es rollo, todo lo demás es demagogia, eso de que se va a democratizar, pues la verdad es que es solamente verborrea. En los hechos va a ser una super tómbola donde los premios los va a poner previamente Morena. Es decir, Morena va a elegir, Morena y aliados, que son los que comandan en este momento pues las instituciones de poder en este país. Ellos van a hacer los listados de esos nombres, de esos abogados que van a estar en las urnas. Y usted pues prácticamente va a ir a votar a ciegas, no va a conocer a prácticamente nadie, no hay manera de que hagan campaña. La campaña la va a hacer Morena diciéndole pues a sus aliados por quién hay que ir a votar en cada uno de los lugares, y es así como se va a consumar pues el que Morena y aliados se adueñen también del poder judicial. Esa es la realidad. Y bueno, el gobernador habla de que se va a democratizar, que no hay ningún otro interés. Habla de que esto va a permitir que se facilite el acceso a la justicia a comunidades más alejadas, que ahora en circuitos que antes tenían que atender solamente en Morelia la segunda instancia, pues eso ya no va a pasar, que ahora va a estar la posibilidad de hacerlo en otros municipios, es decir, se van a tener que desplazar con distancias menores. Habla de este tipo de situaciones que ahí pensemos que pudiera haber una mejora, en que se van a abrir juzgados más cerca de algunas comunidades, pero de eso a democratizar hay un abismo, será una super tómbola, pero el gobernador lo defiende, y ahí flanqueado por el presidente del Tribunal de Justicia actualmente, que no aplaudió, que se quedó quieto, y por el otro lado, el ex magistrado, ex presidente del Tribunal de Justicia de Michoacán y hoy diputado local, Juan Antonio Magaña, que él sí estaba feliz aplaudiendo. Sin el aplauso del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Reséndiz García, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó el decreto de reforma judicial de Michoacán para su promulgación en el periódico oficial del Estado, que entrará en vigor este jueves 14 de noviembre. En el evento público, el mandatario estatal reiteró que Michoacán fue el primero en homologar la reforma federal en la Constitución estatal para establecer la elección de jueces y magistrados por el voto de ciudadanas y ciudadanos, tras entablar diálogo con el Poder Judicial como con el Legislativo. Afirmó que no hay otra intención que democratizar este poder que no se había transformado desde el porfiriato, al garantizar que la elección será transparente y bien estructurada. No hay otra intención de esta reforma que de verdad democratizar el tercer poder, el judicial. Era el único que había estado intocado en la época democrática que vive México. Ahora está en transformación y lo vamos a hacer bien. Miren, cada poder, porque es falso que el gobernador o la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a designar, no. En Palacio de Gobierno, ante diputados, funcionarios y representantes de todos los sectores, Ramírez Bedoya aseguró que se respetará la carrera judicial hasta nivel de secretario de acuerdos, pero consideró que se requiere valentía para someterse al escrutinio popular. Si bien hoy hay magistrados, jueces que no están o no tienen el perfil, como dijo el doctor
Reséndiz para ir a una elección constitucional democrática, seguramente pronto habrá jueces, juezas, magistrados y magistrados que digan, sí, también voy al escrutinio del pueblo y voy a una elección democrática. No es paso sencillo, se requiere mucho arrojo y también perfil. Respetamos a las juezas, jueces, magistradas y magistrados que no tienen esa concepción y tendrán, vuelvo a repetir, un retiro digno para su carrera. Aseguró que con el aval del Poder Judicial acercaron la justicia al interior del Estado, ya que los magistrados integrantes tenían la sede en Morelia y resultaba muy caro trasladarse, pero ahora se contemplan salas colegiadas descentralizadas en 5 municipios. Recordó que la reforma judicial es parte del Plan Morelos, que considera políticas de Estado, donde incluyó la iniciativa para dar autonomía plena a la Casa Hidalgo y la modificación al Código Penal para legalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, que ya fue aprobada. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, ahí lo que argumenta el gobernador, no pierda usted de vista que deja de hablar de cosas. A ver, para hacer campaña, ¿qué se ocupa? Además de eso que dice el gobernador, hay que tener arrojo, dice, ¿no? Hay que ser valientes para enfrentar el escrutinio público. Vamos a concederle que órale pues, hay que tener valentía y arrojo. Pero también hay que traer unas bolsas de dinero para andar, pues en muchos casos, como lo hacen ellos, como lo hicieron ellos con Morena en esta elección pasada, pues comprando el voto, convenciendo a todo mundo. Bueno, ahí está Claudia Sheinbaum, hasta sus propios compañeros de partido, las otras corcholatas como Marcelo Ebrard, la acusaron de utilizar el aparato gubernamental y de abusar también de los servidores de la nación para hacer campaña a su favor. Tapizó el país entero con su imagen, con su nombre. ¿Qué se ocupa para eso? Dinero. Costales y costales de dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Todo mundo sabemos, todo mundo tenemos la enorme sospecha. Esos dineros salen de las arcas de los gobiernos. Y el que está empoderado tiene esa facilidad, el que está en el poder tiene esa facilidad de sacar el dinero para respaldar a sus candidatos. Todo mundo lo sabemos eso. Eso es un vox populi. Luego no se sanciona, no se castiga, no se consiguen las pruebas para castigar a los gobiernos, pero esa es la realidad. Y de eso no habla Alfredo Ramírez ni nadie de los que están hoy empoderados. En otra parte de su discurso habló de que es el mandato de la ciudadanía, que así lo hicieron en las urnas. También miente ahí Alfredo Ramírez. No es cierto, estas reformas se dan, sobre todo la que arranca a nivel federal, porque hay una sobrerepresentación en el Congreso. No podemos dejar de lado eso, Por eso se vuelve grave lo que está sucediendo en el país, que más allá de una democratización, están aniquilando las instituciones democráticas. Y en ello va el Poder Judicial, que lo van a erradicar como un contrapeso, como la instancia revisora, como la instancia que cuida la Constitución mexicana. Adiós a esa parte. La sobrerepresentación se da cuando los órganos electorales, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, le otorgan a Morena y aliados el más o menos 75% de los diputados federales, cuando ellos en las urnas no llegaron al 55% de los votos. Eso es un robo a todas luces. Las leyes dicen que no puede haber una representación arriba del 8%. Morena y aliados están en una representación del 20%. Falso que lo ganaron en las urnas, no es cierto. La mayoría calificada no se ganó en las urnas. Miente también en eso Alfredo Ramírez. Es decir, acomodan las cosas para tener un discurso a modo. Pero todo esto, la verdad es que no es así. Hay un 45% de mexicanos que en las urnas dijeron no a esto que hoy se está llevando a cabo y que, créame, al paso de los días nos va a salir carísimo a todos. Y como ejemplo, lo que pasó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Volvieron a elegir a Rosario Piedra, que ha sido una piedra
en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha movido nada para defender a los mexicanos, ni a los niños con cárcel, ni a las madres buscadoras, ni a las mujeres violentadas, ni la crisis que se generó por la mala estrategia que implementaron López Obrador y López-Gatell en el tema de la pandemia, con unos 300,000 muertos que no debieron ser, y un largo etcétera, donde esta mujer ni siquiera ha tenido un pronunciamiento. Al interior del propio Morena hubo quienes se quejaron porque esta mujer no reúne el mínimo indispensable para estar ahí, y la volvieron a elegir porque así se los pidió López Obrador, no Claudia Sheinbaum. López Obrador, que sigue ahí meneando la cuna a través de Adán Augusto López en el Senado. Esa es la realidad, y la realidad es que van a acabar con los organismos autónomos. Eso no es democratizar al país, eso es acabar con las instituciones democráticas, para no decir algo más rudo. Así el panorama que viene. Y bueno, pues ayer mismo ahí el presidente del Tribunal de Justicia, pues Jorge Reséndiz García, haciendo de tripas corazón, señaló que la reforma constitucional del Estado tiene omisiones respecto incluso a la reforma federal. A su juicio está todavía peor la de Michoacán. Aclaró que jueces y magistrados no se van por ineptos o corruptos, se van porque no tienen el perfil, y evidentemente le faltó decir que muchos abogados no tienen el dinero, ni están en un partido para que los respalden a ser candidatos. Muchos de ellos seguramente van a recurrir a Morena para dar la batalla, pero Reséndiz habla por la mayoría y dice que no tienen el perfil. Magistrados y jueces se van no por ineptos o corruptos, sino porque no cumplen el perfil para ganar una elección popular, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia de Michoacán, Jorge Reséndiz García, quien no aplaudió durante la firma de la promulgación de la reforma judicial del Estado a manos del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pidió que se respeten los derechos laborales de quienes tengan que retirarse y aclaró que el Poder Judicial no es enemigo ni del gobierno ni del Congreso del Estado, sino un acompañante en la búsqueda de la paz social y el desarrollo. Ellos no se van por ser ineptos en la materia que ejercen. Ellos no se van por ser corruptos. Ellos se van porque no tenemos el perfil para poder competir, para ganar una magistratura o una diputación a través del voto directo. El Poder Judicial del Estado de Michoacán no es enemigo del Poder Ejecutivo, no es enemigo del Poder Legislativo. Al contrario, es un acompañante en la búsqueda del desarrollo y paz social del Estado. El magistrado fijó por primera vez postura en un evento público en el que denunció que hubo omisiones en la reforma a la Constitución local que aprobó el Congreso del Estado respecto a la federal. Precisó que no se atendió lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal, que precisa que dichos procedimientos y principios solo deben considerarse en lo que sea aplicable. Además, incumplió con la obligación de generar mecanismos para que se evalúe a los mejores perfiles para ser jueces y magistrados. Pero es omisa en atender la obligación que se señala en el párrafo 4 de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Federal de referencia, excluyéndose también la obligación que se asigna a los estados de generar mecanismos para que se seleccione, se evalúe para ocupar el cargo de magistrados o jueces a aquellas personas que preferentemente tengan los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el cargo. Además, pidió a los legisladores michoacanos que magistrados y jueces ejerzan su derecho de ser escuchados realmente para aportar, y que esa reforma judicial se plasme orgánicamente de la manera más funcional, no solo en beneficio de ese poder, sino de la sociedad, que será el destinatario de la aplicación de la norma.
Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí se queda ese momento para la historia. Quienes nos vieron a través, o quienes nos están viendo a través de Facebook, pudieron ver la imagen. Usted que nos sigue a través de la radio, se la platico. Está levantando, digamos, el documento con el que se promulga esta reforma constitucional para Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez. Por un lado, el presidente del Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz, quieto, evidentemente, pues eso es la percepción que me da a mí, incómodo en la imagen, se ve totalmente rígido. Y por el otro lado, también ex magistrado, que tiene su pensionsota ahí del Poder Judicial, con la que se retiró, que fue alguna vez presidente de ese Tribunal de Justicia, de ese poder, Juan Antonio Magaña de la Mora, hoy diputado local por el Verde Ecologista, que como candidato a gobernador había hecho una muy buena campaña, había dejado gratas impresiones en un servidor por lo menos, y que ahora pues ha resultado decepcionante. Él, por el otro lado, aplaudiendo como foca, ahí pues en la mirada atenta de todos los que estuvieron ayer como invitados, que estuvieron ahí, pues una invitación selectiva por parte del Ejecutivo para que le acompañaran, pues me imagino, echándole ahí imaginación ellos de quienes pudieran aplaudir eso, y pues fueron convocados ahí. Debieron estar ahí algunos otros magistrados, abogados, viendo esta imagen que le retrato, ¿no? El presidente del tribunal hoy, Jorge Reséndiz, quieto, rígido, escuchando la promulgación, y por el otro lado, Juan Antonio Magaña aplaudiendo como foca, feliz de la vida, sabedor de que pues a él eso ya ni le va a afectar demasiado, que tiene su pensionsota, que tiene su sueldazo como diputado local, se presume, los diputados mismos lo presumen, reciben cuando menos $500,000 mensual, así como usted lo escucha. Pues ¿qué les preocupa? ¿Qué le preocupa a Juan Antonio Magaña de la Mora? Se esperaba una posición más digna de defensa del Poder Judicial, no lo ha hecho, ni hablar. Y sí, por el contrario, aplaudiendo. Ahí pues se queda esta imagen. La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local del partido Morena, Fabiola Alanís, afirmó que los señalamientos que hizo el magistrado y que pone en evidencia que no reúne la reforma constitucional los requisitos que sí tiene, por ejemplo, la federal, pues pese a esa explicación de Jorge Reséndiz, dice Fabiola Alanís que solamente es una manifestación de resistencia al cambio. Sí, pues es normal, ¿eh? Él representa un sector y a un poder que se resistió hasta el último momento al cambio. Y yo digo en términos sociológicos, en términos, digamos, de esto que estamos viviendo ahora, que es una nueva etapa en la vida del país, es normal que existan resistencias al cambio. O sea, siempre que hay ruptura de paradigmas, hay resistencias, y casi las resistencias vienen del conservadurismo. O sea, eso es así ha sido a lo largo de la historia. Entonces no hay que tener miedo, no de parte del Congreso. No, yo le reiteré toda la apertura al diálogo. El día de mañana van a estar aquí a las 5 de la tarde, va a haber un equipo trabajando. Yo creo que más bien hubo un diálogo muy enriquecedor con el Poder Judicial en Michoacán, a diferencia de otros estados. En contraparte, la vicecoordinadora de los diputados locales del PRI, Adriana Campos Guirache, coincidió con el presidente del Poder Judicial en cuanto a las omisiones y la falta de diálogo, y señaló que durante el acto de promulgación de la reforma tuvo razón en destacar estas partes el presidente del tribunal. Destacó que el tricolor se mantendrá preocupado y ocupado para que haya disposición a atender los requerimientos que ha hecho el Poder Judicial.
Pues nosotros siempre hemos pedido eso, que se les escuche, que se platique con ellos, que se abra el Parlamento. Yo les comentaba en la legislatura federal esta práctica se da bastante, el abrir el Parlamento a todas las voces, a los que están de acuerdo, a los que no, y ya en base a eso pues tomar una postura cada quien. Yo seguiré pidiendo esa apertura para que se escuche y para que se legisle también pues con esa dinámica. Bueno, faltan algunos pendientes, ahora vamos con ese tema. Por ejemplo, al respecto también habló Carlos Torres Piña de lo que se ha avanzado, dice el secretario de Gobierno, en el Plan Morelos que anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Precisó que ya se dieron 2 pasos importantes de ese Plan Morelos, uno la reforma judicial y el otro la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación. Destacó que está en proceso la reforma que va a garantizar la autonomía total a la Universidad Michoacana y que faltan todavía el derecho de autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas, reforma para echar abajo la reelección de ediles y diputados, elevar a rango constitucional los programas de apoyo a mujeres y niños con cáncer, los derechos y responsabilidades medioambientales e impulsar una reforma para hacer constitucional el gobierno digital. Y se pudieron establecer 9 planteamientos en reformas constitucionales y en reformas a leyes secundarias, que fueron, por cierto, anunciadas en este mismo lugar el pasado 2 de septiembre, en presencia de muchos de ustedes, y que hoy finalmente se materializan. Entre ellos, el acceso a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, es decir, al tema del aborto. Por supuesto que también nuestro gobernador el día de ayer hizo llegar al Congreso local la reforma constitucional en 4 aspectos para nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y otras que se estarán haciendo llegar para que los diputados discutan en su momento. Bueno, de la otra que ya es una realidad, que ya está promulgada también, es la del aborto, como lo señala el propio secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Nada más que todavía sigue pendiente la reforma a la Ley General de Salud para establecer cómo deben operar las instituciones de salud en el Estado en el tema estrictamente de los abortos, porque recuerde usted que entre otras cosas, pues hay que generar protocolos, hay que ordenarlo y hay que ver cómo se va a determinar qué posibilidad y qué opción van a tener los médicos que están en contra del aborto para no participar de ellos, porque pues hay médicos que son pro vida y que consideran que un aborto a la 10ª semana, a los 2 meses y medio, digamos, de gestación, pues sería prácticamente un asesinato. Hay quienes no están de acuerdo con el aborto, es un tema que está pues muy polémico, 50-50 tal vez, alguna diferencia que pudiera cargarse hacia uno u otro lado, pero es un tema extraordinariamente polémico. Y en el tema de los médicos, pues ellos también tienen sus derechos para determinar si operan o no, si participan o no de un aborto. Todavía falta pues un largo trecho en este sentido en el que no ha caminado ninguna propuesta, no hay ningún avance de parte del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez. Que por cierto, hablando de estas incongruencias de los gobiernos, pues vale destacar esta que presumió Alfredo Ramírez Bedoya días pasados en sus redes sociales a propósito del aborto, porque tienen esta tesis de abortar que así de rapidito, pues todo mundo sabemos que la Iglesia Católica pues lo rechaza. La Iglesia Católica es pro vida. Y bueno,
ahora que anduvo por Europa, el gobernador Alfredo Ramírez, que anduvo ahí en Italia, pues pasó a saludar al Papa y subió un tuit con una fotografía donde se le ve sonriendo ahí, una media sonrisa, diría yo, con el Papa en el Vaticano, donde dice: tuvimos el gusto de saludar al Papa Francisco, quien a su vez envió un caluroso saludo al pueblo de Michoacán. Su mensaje de esperanza y paz nos inspira a seguir adelante unidos. Y ahí pues la hipocresía, porque si vas con el aborto, pues difícilmente puede ser, parte de un vínculo, digamos, con la Iglesia Católica. Y por otra parte, pues un papa que evidentemente ignora que Alfredo Ramírez es promotor de una ley aborto que contraviene las decisiones de la Iglesia. Habrá quien diga, bueno, pues está bien que sean contras y platiquen y a ver si alguno se convence al otro. Pero bueno, ahí está alguna manifestación de incongruencia en esta fotografía de parte de ambos personajes, tanto Alfredo Ramírez como del Papa. Evidentemente el Papa igual y ni tiene idea qué pasó en Michoacán, pero Alfredo Ramírez sí, y entonces él está ahí pues sacándole raja política a su encuentro con el Papa, una manera incongruente cuando está abogando, por ejemplo, por el aborto. Y bueno, aquí las reacciones que le genera este tuit o X al gobernador es, por ejemplo, aquí una persona, Oscar de la Garza, le dice: platícale cómo el crimen organizado tiene aterrado a Michoacán. Isis Domínguez: ¿qué no en Michoacán los del crimen organizado tienen sometidos a los productores del aguacate y el limón? ¿Qué no hay poblaciones enteras con miedo? ¿Qué haces en Italia en lugar de proteger a los ciudadanos en su estado? ¿Le contaste al Papa? Son de las preguntas que le dejan ahí. Dice Ricardo Guardado: de repente me acordé de la película El Padrino 3. Vemos aquí, estoy leyendo nada más los que tienen nombre y apellido, hay muchos más comentarios. Dice Marta Ruiz: no tiene vergüenza, promoviendo el aborto y así se presenta ante el Papa, incongruente. Samantha Suárez le dice: y mientras todo el estado en llamas, platícale del infierno en el que vivimos desde que llegaste a gobernar. No hay un tuit, un X ahora, que le eche una porra, que haya una solidaridad a esta fotografía de Alfredo Ramírez con el Papa. Dice Gabriel Pedraza: ¿le platicó que aprobaron el aborto en el estado que usted gobierna? Y así si usted ubica esta fotografía en el tweet, en el X ahora, de Alfredo Ramírez, o en el Facebook, pues se va a encontrar comentarios como estos que le acabo de leer y que hacen evidente lo que le señalaba, la incongruencia de esta clase política que dice una cosa, pero en los hechos están haciendo otra, como con el Poder Judicial. En otros asuntos, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, reconoció que la desatención de la aseguradora y la concesionaria de la autopista provocaron el bloqueo de esta carretera de la muerte para familiares llevado a cabo este bloqueo por familiares de personas fallecidas y heridas en el accidente, pero informó que al final se alcanzó un acuerdo. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, reconoció que la desatención tanto de la aseguradora como de la concesionaria de la autopista Siglo XXI con los familiares de las personas fallecidas en un accidente del pasado 11 de noviembre derivó en la toma de la vía de comunicación durante más de 19 horas. Aclaró que el director de Gobernación, Salvador Vázquez, estuvo en el lugar desde la medianoche y sirvió como testigo del acuerdo en el que la empresa comprometió a hacerse cargo de los gastos funerarios y de atención, lo que destrabó el conflicto la mañana de este miércoles, cerca de las 8 horas. Desafortunadamente la pista estuvo tomada casi por 19 horas, por un tema de desatención por la empresa aseguradora y la empresa de la pista. Finalmente se logró el acuerdo entre la aseguradora y los familiares
de las personas que lamentablemente perdieron la vida, se logró el acuerdo que la empresa se iba a hacer cargo pues, de lo que corresponde a la normatividad en gastos funerarios, el tema de atención y resarcir el daño dentro de lo que cabe. Y finalmente en el transcurso de la mañana se logró liberar ya la pista. Torres Piña aclaró que desconoce el monto de los gastos, ya que fue un acuerdo entre los familiares y la propia aseguradora, pero informó que el gobierno estatal cubrirá los gastos para que se aplique el estudio de ADN a los restos de las personas que murieron calcinadas. Precisó que tras lo ocurrido, tanto la concesionaria Pinfra, responsable de la autopista, como la aseguradora Qualitas tendrán que revalorar la atención que dan a este tipo de situaciones e incluso construir un protocolo de actuación, ya que los accidentes son frecuentes y no se da seguimiento a los temas. Porque efectivamente luego ante el dolor de muchas familias no le dan seguimiento al tema de esta cosa, pero ahora ante el hartazgo y la molestia de la comunidad de Gabriel Zamora, pues tuvieron que ejercer este tipo de presión. Cuando toman la caseta por otros temas sociales, la empresa nos presiona como gobierno y para que resolvamos pronto. Y yo ayer estuve presionando, decirles que la empresa aseguradora llegó hasta las 4:30 de la mañana. El secretario de Gobierno explicó que hace 2 años, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya envió una carta al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes ya le había ampliado la concesión a Pinfra, cuando ni siquiera había ampliado la vía de comunicación a 4 carriles. Señaló que por ello comenzaron a ampliar la vía de comunicación de Siragüen a Tareta y ahora deben terminar hasta Lázaro Cárdenas. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Pues casi 20 horas se tardaron para destrabar este conflicto. Y bueno, pues ahí los problemas que prevalecen con esta autopista. Hubo muchos rumores que con el que se justificaban ahí justamente los concesionarios de esta autopista, pues tratando de no pagar lo que corresponde al seguro por este accidente, que si los autos que resultaron siniestrados, los vehículos, si habían pagado o no, que tendrían que mostrar el boleto de pago, pues si se quemaron, si hubo toda una desgracia ahí, pues ¿qué pretendían? Se supone que tienen cámaras, se supone que en cada caseta pues hay ese tipo de controles. La verdad es que parecían absurdos, son los trascendidos que nos hizo llegar la gente que se dio cuenta de lo que pasaba justamente allá, como ayer nuestra compañera Nancy Hurtado, que le tocó estar ahí y nos platicó algunos pormenores. Otros rumores es que decían que una de los autos siniestrados, un vehículo siniestrado, pues llevaba gente de más y que no iba circulando de la manera adecuada y que por eso pues tampoco tenía validez el boleto. Y a ver, si fuera el caso, si era una camioneta, por ejemplo, de redilas y llevaba gente en la parte trasera ahí amontonada porque luego así circulan para transportar a los trabajadores de las huertas de aguacate, si los ven que van así, ¿para qué diablos les cobran el pase por las garitas de la autopista, por las casetas? ¿Por qué? Pues si no están cumpliendo con los reglamentos de tránsito de la autopista, pues no tienen por qué dejarlos pasar. Ellos tienen el control para evitar, en todo caso, si consideran que esto es peligroso, pues ellos tienen el control en la mano. Deficiente pues la autopista, la concesionaria, ojalá que el gobierno pueda ponerle orden, porque ayer pues prácticamente 20 horas le llevó al gobierno del estado poder aperturar estas vías de comunicación, porque fueron las dos, la libre y la autopista. En otros asuntos, tras la disminución en el monto de participaciones a municipios en octubre, el secretario de Finanzas Luis Navarro aseguró que en noviembre y diciembre el recurso llegará completo, pero de haber algún cambio, dijo, activará un fondo de compensación.
No habrá más ajustes este año a las participaciones federales que reciben los municipios de Michoacán, aseguró Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Dijo haber tenido la semana pasada una reunión con los coordinadores de los presidentes municipales de todos los partidos políticos, en la que expresaron su preocupación de que en los últimos 2 meses del año se repita lo ocurrido en octubre. Sin embargo, sostuvo que en noviembre llegará el recurso completo y adelantó que en caso de que no sea así en diciembre, el Estado solicitará activar un fondo de compensaciones del que se hace uso cada año para que los municipios no tengan ningún problema. Y no hay ninguna queja, o sea, hay la preocupación de que sí va a haber más ajustes, no. Ya les explicamos, noviembre viene completo y en diciembre, si llegáramos a tener, digamos que nuestro presupuesto a la baja, entonces llega un fondo de compensación que también siempre llega cada año, entonces no hay ningún problema. Se ha estado distorsionando la información sobre el ajuste de casi 50% que se dio en octubre, expresó, aunque refrendó, no obstante, que no se trata de ningún recorte, prueba de lo cual sería que no ha recibido queja de un solo alcalde. Todos sabían desde principios de año, afirmó, que octubre sería el mes más difícil, por lo que quienes se sorprendieron con el ajuste a la baja, añadió, o son nuevos, o no les interesa, o no fueron informados por sus tesoreros. Estábamos notificados desde el mes de enero que el mes complicado iba a ser octubre, eso lo sabíamos todos. El presidente municipal que no lo sepa es porque entonces o nuevo o no se interesa o su tesorero no le informó, con todo respeto. En este sentido, cuestionó que quienes han difundido la idea de un recorte no se manifestaron contra el monto de participaciones que recibieron durante los primeros 4 meses del año, ya que fue por arriba de lo esperado y que ha dado pie a los ajustes posteriores. De acuerdo a los alcaldes de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Panindícuaro, Manuel López Meléndez, en octubre se registró una disminución del 50% en los recursos federales que debieron recibir en participaciones. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Bueno, pues ahí la explicación de Luis Navarro, ya les dijo nuevos y no lo son, ni Alfonso Martínez, ni tampoco Manuel López Meléndez allá de Panindícuaro, pero son los que se quejaron y los que alertaron sobre esta disminución del 50%, que sí la hubo, que la reconoció Luis Navarro, pero que dice que no afecta porque esos recursos que no se les dieron en octubre se les venían dando ya en los meses previos, se los fueron adelantando. Esa fue la explicación y pues ahora escucha usted esta nueva declaración donde les llama nuevos a Alfonso Martínez y a Manuel López de Panindícuaro. Veremos si hay alguna reacción de parte de estos y ya se lo informaremos. Navarro García también informó que, no obstante que al menos 1 de cada 3 municipios de Michoacán tiene adeudos con el Estado o la Federación. Dijo no tener el dato preciso, pero señaló que la estimación contempla aquellos ayuntamientos que deben recursos, por ejemplo, por el impuesto sobre la renta, el impuesto a la nómina, sin detallar una cifra exacta o acumulada de cuánto es lo que se adeuda. Mira, no tengo el dato actual, pero sí te puedo decir que por lo menos 1 de cada 3 municipios en el estado tiene problemas de ISR, tiene problemas de impuestos sobre la nómina, tiene problemas, de adeudos con las autoridades, ya sean estatales o federales. El coordinador de alcaldes del Partido Acción Nacional, Manuel Gálvez, desmintió al gobierno del estado y aseguró que efectivamente han sufrido baja en sus participaciones federales. Al coincidir con la versión del presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, aseguró que el pasado mes de octubre les llegó el 50% de los recursos que generalmente reciben en ese tiempo en otros años. Sostuvo que la situación no solamente la enfrenta su municipio, sino los 113 alcaldes del estado, por lo que ya sostuvieron una reunión con el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, y confió en que en diciembre les regularicen la situación.
Sí, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Finanzas, con el maestro Luis Navarro, con quien siempre hemos tenido una buena relación y es muy cordial. Se hizo un análisis de las participaciones del presupuesto anual, de lo que nos ha llegado a los municipios, y a todos nos ha llegado menos. Al parecer va a haber un ajuste en el mes de diciembre, esperemos que así sea, pero el ajuste que se hizo en el mes de octubre, digamos a finales de octubre, fue casi el 50% en la participación de ese mes, lo cual pues sí golpeó fuertemente las finanzas de todos los municipios, porque pues tú cuentas, ¿no?, con ese presupuesto. Esto obedece según a que en los primeros meses hubo un incremento de las participaciones. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se dijo dispuesto a encabezar un movimiento a nivel nacional para que todos los alcaldes, más allá de la fuerza política a la que pertenezcan, puedan unificar esfuerzos para exigir un incremento del presupuesto de 2 puntos porcentuales que se destina a los municipios de todo el país. Apoyado por los integrantes de la Coordinación de Alcaldes del PAN en Michoacán y su dirigencia estatal, manifestó que dicho recurso no afectaría a las finanzas federales porque actualmente del presupuesto federal se destina a los municipios 4%, por lo que debería incrementarse a 6%, lo que significaría para los municipios un aumento prácticamente del 50% de lo que reciben actualmente. A nivel nacional, yo quiero levantar una voz a nombre de los alcaldes de todo México, no solo de los de Michoacán, y de todos los alcaldes de todos los partidos políticos. A la federación no le afectaría 2% y en cambio a los municipios les hace la diferencia de manera inmensa. Si en lugar de que se reparta a los municipios un 4%, se hiciera un reparto del 6%, eso representa para la federación solo un 2%, pero para nosotros representa un 50% más. Y con eso puedes hacer frente a todas las necesidades, incluso hasta las que a otras entidades de gobierno les toca. Bueno, tiene razón sin duda el presidente municipal de Morelia, es una petición muy añeja, tratar de equilibrar el tema de las finanzas, y usted ha escuchado decir a gobernantes, tanto a nivel estado como a nivel federal, que son municipalistas, como estos que están hoy, Claudia Sheinbaum y el propio Alfredo, pero ya en el terreno de los hechos, pues ¿qué le van a soltar más dinero a los ayuntamientos? Si lo que quieren ellos es todo el poder. Lo que está trabajando Morena y Claudia Sheinbaum es todo el poder, lo vino trabajando López Obrador para pues alcanzar la época de un partido hegemónico como aquella del PRI, que conocimos como la dictadura blanda. Pues hoy esta petición importante que hace Alfonso Martínez, pero la verdad es que se antoja imposible con los que hoy están gobernando. Veremos, ojalá me equivocara yo y venga esa petición que señala Alfonso Martínez, pero no lo veo, por más que muchos de estos de Morena digan que son municipalistas, no la veo. ¿Usted sí? Gracias por sus comentarios, críticas, sugerencias. César Borgi nos saluda. Dice, espero que los ciudadanos no nos prestemos a las farsas de Morena y no acudan a las urnas para elegir a jueces y magistrados. Da pena y tristeza ver cómo juega Bedoya con la ignorancia de la gente y ésta se presta a lo que sea con tal de seguir recibiendo dádivas. Saludos. Pues en algunos casos sí, pero César, ¿tú crees que tiene ignorancia en este sentido, por ejemplo, un Juan Antonio Magaña? Juan Sergio Franco dice, buen día Carlos, excelente jueves para todos. Igual para ti, Juan, gracias. César Cabrera también nos saluda a todos. Dice, ya Ramírez Bedoya y la Claudia hablan como su patrón. Ahora hasta en eso lo imitan, dice César. Gracias, César. Lilia Rosales también nos desea a todos un fabuloso jueves. Elitania López dice, muy cierto todo lo que dices, Carlos. Es muy triste ver cómo están despedazando al país. Gracias, Elitania, de acuerdo también con lo que señalas. Luis Esteves nos dice, buen día Carlos, todo un tema, la actitud del gobernador nos deja en un estado de indefensión, día a día se vuelve más cínico y arrogante. Gracias también por tu opinión, Luis. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos, saludo con mucha estimación. Pregunta,
¿Qué sentirán las mujeres que se preparan y se dedican para contender por una representación pública? La mayor prueba de la falta de respeto a la mujer es la señora que se presta de sirvienta del poder en turno, Rosario Piedra. Sí, caray, es vergonzoso lo que sucede con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero los de Morena se disciplinaron. Hasta Raúl Morón subió una manifestación ahí de aplauso a este voto de confianza. Y déjeme decirle que ahí sorprende, porque Claudia Sheinbaum no respaldó a Rosario Piedra. Rosario Piedra tenía el respaldo de Adán Augusto López y evidentemente de López Obrador. Este es un rompimiento interesante y sorprendió que Raúl Morón en redes sociales celebró el nombramiento de Rosario Piedra. Hay por lo menos ahí datos encontrados. Veremos con el paso de los días que finalmente reacciones se generan con esta determinación de Rosario Piedra, que parece no era la candidata de Claudia Sheinbaum. Gracias, Melchor. Arturo García, Carlos, excelente día, te saludo como cada mañana. Te comento que da tristeza y preocupación ver cómo este gobierno inepto y salamero está llevando a nuestro país a la ruina económica, de seguridad y de política. Se sacian del manjar a manos libres. Yo solo espero se indigesten comiendo el pecado de la gula que genera el poder. Gracias, Arturo, también por tu opinión. Javier Esquivel nos deja saludos. Agustín Cárdenas también nos deja saludos a todos. José Audiel Hernández Sánchez dice: Ramírez Bedoya incongruente saluda al Papa, nos avergüenza. Herodes Bedoya incongruente e hipócrita saludando al Papa, nos dice aquí José Audiel. Gracias a todos por sus opiniones. Déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Vamos a conocer ahora lo que sucede en el terreno de la seguridad en Michoacán. Por ello, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Marcos Morales de Red 113 con una cobertura por todo el territorio estatal. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Pues vamos a comenzar hoy en Uruapan, y es que oficiales de la Guardia Civil que realizaron un operativo lograron liberar a una maestra privada de su libertad. Capturaron a 3 presuntos implicados durante una segunda incursión en esa misma zona. Fueron aseguradas 4 camionetas usadas por una cédula delictiva. Los uniformados patrullaban por una terracería de Tiamba, donde observaron a varios sujetos armados, quienes huyeron en distintas direcciones. De inmediato los oficiales se desplegaron y escucharon gritos de auxilio que provenían de una vivienda. Al revisar, descubrieron que se trataba de una mujer secuestrada, por lo que la auxiliaron y pusieron bajo resguardo. En el sitio fueron requeridos Isaac Rigoberto, de 24 años de edad, él es originario de Guadalajara, Yadira, de 17 años, y Jocelyn, de 15, ellas dos vecinas de Uruapan. En otra movilización, horas después en la misma zona, soldados y policías aseguraron 4 camionetas, 3 de ellas con reporte de robo. También en Uruapan, delincuentes privaron de la vida a balazos a un hombre, a unos metros de las instalaciones del IMSS en la colonia Francisco J. Mújica. El ofendido caminaba sobre la prolongación Francisco Villa, donde fue acribillado por los maleantes, quienes al realizar los disparos se dieron a la fuga. Al lugar acudieron policías y paramédicos, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que había muerto. Del ahora occiso se ignora su identidad. Él tenía entre 30 y 35 años de edad, mismo que vestía un pantalón gris y pantalón azul de mezclilla. Finalmente, en Zaguayo, la Fiscalía General del Estado investiga el hallazgo del cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una mujer que fue localizada en el aljibe de su domicilio, en la colonia San Rafael, mejor conocida como Flamingos. El caso fue alertado al personal de la Guardia Civil en un inmueble en la calle Santo Tomás. A su llegada, los uniformados observaron el cadáver sumergido en dicho depósito de agua, mismo que estaba parcialmente cubierto con algunos trozos de madera. Agentes y peritos realizaron una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para integrarlos a la carpeta de investigación. Familiares de la fallecida la identificaron como Mónica. Ella tenía 36 años de edad. Actualmente estaba desempleada, persona que vivía sola y padecía ataques epilépticos. A simple vista, al cuerpo no se le apreciaron lesiones. Sin embargo, no se descarta que se trate de un caso de homicidio, por lo que será mediante la necropsia que se determinen las causas reales del deceso. Estimado Carlos, es información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Gracias también a otro mensaje que nos llega antes de despedirnos. Salvador Gutiérrez nos deja saludos a todos. Dice, ¿qué irá a hacer Claudia Coná ante su primer gran revés con López Obrador en relación a la designación del Senado por Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues hay que ver, mi estimado Salvador. Hay que ver, porque evidentemente le ganó la partida López Obrador a Claudia Sheinbaum, y pues el colofón fue que en el Senado, en el Congreso, pero también de manera sorprendente en Palacio Nacional, le cantaron las mañanitas todavía a López Obrador. Así es que parece que ahí podría estar la respuesta, mi estimado Salvador, pero ya veremos, estaremos alertas. Con esto nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente jueves, disfrútenlo, háganlo productivo, por favor, y aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana, ya viernes.